Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que la historia de la que vamos a hablar hoy sea de su agrado. Hoy les traje un caso que sucedió en el Reino Unido donde una joven llamada Charlene Downs desaparece a la edad de 14 años. Las autoridades sacan a relucir una teoría en la que Charlene Downs habría sido asesinada por unos hombres dueños de un establecimiento de comida. Estos hombres, según las autoridades, habrían asesinado a Charlene y después habrían cortado su cuerpo y lo habrían vendido como kebabs. En 1999, cuando Charlene tenía 10 años, sus padres decidieron mudarse a otro lugar del Reino Unido. Este lugar sería Blackpool, que es allí donde se desarrollan los hechos fatales que narraremos en el caso de hoy. Charlene vivía con sus padres, Robert y Karen, con sus dos hermanas y su hermano. La familia de Charlene era una familia de escasos recursos, una familia que no tenía mucho acceso a educación, como la mayoría de gente que vivía en Blackpool. Charlene era una niña muy amable, era una niña muy normal. La verdad es que no hay tanta información como respecto a la personalidad de ella. Sin embargo, se sabe también que fue expulsada de la escuela porque era un poco desobediente. Digamos, ella tenía 14 años, puede ser algo normal o algo más relacionado con la edad. El 1 de noviembre de 2003, Charlene se despierta como cualquier mañana, un día muy normal. Ella se duchó, se organizó, desayunó, se arregló y se fue para la casa de uno de sus amigos. Ese mismo día, Charlene regresa a su casa, allí se encuentra con su mamá y Charlene le dice que tiene planes de salir más tarde, que si hay algún problema o está bien. La mamá le dice que con quién. Charlene le dice que va a salir un rato con la hermana, que quieren ir al parque de diversiones. La hermana se llama Becky. La mamá le dice que no hay problema, que igual de todas maneras ella tiene que salir a hacer otras vueltas. Entonces ese mismo día a las 5:30 Charlene se va con su hermana en el parque de diversiones, estuvieron comiendo helados y al final terminaron en McDonald's. Mientras Charlene y Becky estaban afuera, vieron a su mamá que estaba al otro lado de la calle repartiendo los panfletos cerca a un restaurante de comida india. Allí ellas se le acercaron, fueron y la saludaron. La mamá les pregunta que qué planes tienen para más tarde. Becky le dice que ella está muy cansada, que ella probablemente se va a ir ya para la casa. Pero Charlene le dice que ella sí tiene más planes para más tarde, que de hecho había quedado de verse con otros amigos. La mamá le dice que no hay problema, pero que no llegue muy tarde a la casa. Llegan las amigas de Charlene. Charlene se despide de Karen, la madre, le da un beso y un abrazo, le dice que se ven más tarde. Desafortunadamente, esa sería la última vez que esta madre vería a su hija. Se sabe que Charlene estuvo con estas amigas que se encontró por 1 o 2 horas. La verdad no estuvieron mucho tiempo juntas. Después no se tiene registro en absoluto de Charlene por aproximadamente unas 2 horas más. A las 9 de la noche se vuelve a tener registro de Charlene porque se le ve a través de una cámara de seguridad de un lugar con una mujer de color rubio teñido de aproximadamente 30 años y que hasta el día de hoy no se sabe quién era esa persona con quien Charlene estuvo acompañada. Según el testimonio de Tyne Yates, que era la amiga con la que estuvo Charlene la noche que desapareció, ella dice que se encontró con Charlene y que aproximadamente a las 10 de la noche se fueron para un bar que se llama El Carrusel, al que ellas normalmente iban mucho, y allí estuvieron un rato, no mucho, salieron, estuvieron como otro rato juntas afuera y alrededor de las 11 de la noche Tyne se despide de Charlene, le dice que ya se va para la casa y esa es la última vez que ella vuelve a ver a Charlene, o al menos eso es lo que relata a las autoridades. Sin embargo, otra de las cosas que la amiga de Charlene le dice a las autoridades es que saca a relucir que Charlene, junto con aproximadamente 60 niñas más de Blackpool, el área donde ellos vivían en el Reino Unido, estaban siendo abusadas por adultos.
Entonces la amiga de Charlene cuenta que para Charlene y para ella era bastante normal que a veces los hombres les dieran cosas y que ellas a cambio los complacían de ciertas maneras y que otras niñas también de Blackpool lo hacían. Después de la desaparición de Charlene, que fue en el 2003, no se supo absolutamente nada de ella, o sea, no había como tal pistas que pudieran ayudar a las autoridades a tal vez dar con alguien que pudiera ser sospechoso o que fuera el asesino. Se supo lo de que las menores estaban siendo abusadas, pero realmente no se tenía mucha información porque la mayoría de niñas no quería decir nada de lo que estaba pasando porque obviamente tenían miedo. Entonces fue como un poco complicado para las autoridades acceder a esa información. Se empieza a investigar más a fondo la desaparición de Charlene y de hecho catalogan esa desaparición como un asesinato. Esto lo hacen porque hay dos sospechosos, se encuentran dos sospechosos del asesinato de Charlene. Resulta que un hombre que se llama David Cassidy le dice a las autoridades que sabe quiénes son los asesinos de Charlene. Le dice a las autoridades que uno de los hermanos del asesino le había contado que su hermano había asesinado a Charlene. En Blackpool había un área que era, digamos, como tipo un outlet o un mercado en el que uno podía ir y encontrar diferentes establecimientos de comida. Según este hombre, David, dos de los dueños de uno de esos establecimientos serían los asesinos de Charlene. Después del testimonio de David, las autoridades inmediatamente traen a los dos sospechosos a la oficina para interrogarlos. Mientras los hombres están siendo interrogados, las autoridades deciden poner unos dispositivos de vigilancia en los apartamentos de los hombres y también en el vehículo en el que habían ido a la policía. Esto, según las autoridades, con la intención de grabar lo que los hombres iban a hablar, que tal vez podrían hablar algo del asesinato y así poder tener pruebas para proceder a la captura y condena. Así que de esta manera los hombres fueron grabados por las autoridades por un aproximado de 4 semanas. En la entrevista con la policía, los hombres negaron totalmente estar relacionados a la desaparición de Charlene e incluso dijeron que ni siquiera la conocían. Sin embargo, y según las pruebas que recogería después las autoridades, ellos sí conocían a Charlene y aparte, inmediatamente salieron de la oficina de la policía, empezaron a hablar sobre este crimen. Estos hombres serían Iyad al-Batiki, que tenía 29 años en el momento de los hechos y quien sería originalmente de Jordania, un país en el Medio Oriente que queda cerca a Siria. Este hombre también era dueño de un establecimiento de comidas rápidas en Blackpool que se llamaba Funny Boys, que preparaba unos shawarmas o kebabs que eran muy populares en el área. Junto a él, su socio y compañero de negocio, Mohamed Revenchi, que en el momento tenía 49 años. Los hombres fueron acusados de abusar y desmembrar a Charlene. Iyad al-Batiki fue acusado de abusar a Charlene y de asesinarla, mientras que Mohamed Revenchi fue acusado de desmembrar y desaparecer el cuerpo de Charlene. En un momento les contaré cómo fue que sucedieron estos hechos y cómo las autoridades se dieron cuenta que ellos serían los presuntos asesinos de Charlene. Cuando las autoridades estuvieron realizando esta recolección de pruebas, que fue donde instalaron los dispositivos de sonido para grabar a los hombres, se obtienen ciertas grabaciones. Estas grabaciones fueron presentadas ante un juicio como una de las pruebas principales de que ellos serían los asesinos de Charlene. En las grabaciones se puede escuchar cómo Mohamed le dice a Iyad que está muy preocupado por verse envuelto en semejante situación con el crimen de Charlene, a lo que Iyad, en tono más bien tipo burlón, le dice que no se preocupe por nada de lo de Charlene, que de todas maneras el cuerpo de Charlene no lo iban a encontrar, ya que había sido cortado y vendido en los kebabs.
En ese momento, Mohamed le recrimina a Iyad que todo esto era culpa de él y que él había sido el que la había matado. En otra de las grabaciones también se escucha que Iyad le pregunta a Mohamed que si sabe por cuánto tiempo duran las huellas dactilares en algo. Entonces Mohamed le responde que se deje de preocupar por eso, que de todas maneras ella ya no está. Y también le dice, de verdad no quedó nada de ella, te lo prometo. Las autoridades presentaron en el juicio estas grabaciones. Sin embargo, hay algo que pasó aquí. Y es que las grabaciones fueron hechas con una calidad de audio muy mala. Escasamente se escuchaba lo que ellos decían. Entonces, digamos que lo que se pegaron los abogados defensores de estos hombres es de eso, que las grabaciones son en un audio pésimo y es imposible identificar que eso era la voz de ellos o que simplemente era la voz de un televisor. Don't worry, Believe you me, don't worry. There's nothing they can find. You are fucking Charlie. Yeah, he's a fucking crazy. En mayo de 2007, con un total de 52 grabaciones y con el testimonio de David Cassidy, estos dos hombres se van a juicio. Sin embargo, el juez no pudo llegar a su veredicto, por lo que se habla de aplazar el juicio por un año más. Después se descubre que las grabaciones que fueron hechas por la policía presentaban demasiados errores y que por lo tanto no debían ser tomadas en cuenta en el juicio. Esto lleva a que se caiga una de las principales pruebas que las autoridades tenían por el asesinato de Charlene, por lo que los hombres son liberados. Son liberados y aparte de esto, también reciben una recompensa que es de aproximadamente $200,000 cada uno por las molestias que se pudo presentar en este proceso. También, tiempo después, se despide al policía que habría realizado la transcripción de los audios, diciendo que había totalmente malinterpretado lo que estos hombres habrían hablado. Cuando estos dos hombres fueron liberados, este caso capta mucho la atención de los medios de comunicación, por lo que las autoridades se envuelven mucho más en este caso y es ahí cuando se descubre que hay una red de menores en Blackpool que están siendo abusadas por hombres mayores y dueños de los establecimientos de comida donde la mayoría de ellas iban. Allí se descubre que ellas recibían cigarrillos, alcohol o comida a cambio de favores sexuales para estos hombres. Una de las amigas de Charlene es quien finalmente decide hablar de lo que estaba pasando en Blackpool y donde aproximadamente 11 o más hombres estaban abusando a aproximadamente 60 niñas entre 13 y 15 años. En una entrevista con un medio muy popular del Reino Unido, la amiga de Charlene cuenta su historia y cómo ella conoce a Charlene. Allí cuenta que cuando tenía aproximadamente 12 años, su madre era una prostituta y era una drogadicta. Un día, mientras la madre recogía a esta niña en la escuela, se encuentran con un hombre. Este hombre le hace saber a la madre de la joven que quiere pagar por sexo, a lo que ella le dice que bueno, que no hay problema. Sin embargo, él le dice, no, pero yo quiero con tu hija, yo te voy a pagar un poco más. La madre mira a su hija por unos minutos y después la agarra de la mano y la lleva para un callejón acompañada de este hombre. Allí le dice que confíe en ella y que todo va a estar bien. Se retira por un momento y deja a su hija con este hombre. Después, ambas se despiden de este hombre y la madre le da a su hija un poco de dinero que, según le dice, es la parte de ella por el trabajo bien hecho. Este fue el día en que ella dice que su vida cambió por completo. Tiempo después, ella conoce a Charlene. Ellas dos se volvieron amigas muy rápidamente porque tenían muchas cosas en común. Ella cuenta que siempre iba con Charlene a los parques de diversiones en la tarde,
pero que al final en la noche siempre solían frecuentar otros lugares o bares o el área donde se encontraban todos los establecimientos de comida para, a cambio de unos favores sexuales, recibir ciertas cosas de estos hombres. Karen, la mamá de Charlene, al darse cuenta de todo lo que había confesado la amiga, dice que ella realmente no tenía idea de que Charlene estaba haciendo este tipo de cosas. Sin embargo, en algún momento de la investigación incluso se tuvo a Karen y a Robert, los padres de Charlene, como sospechosos. Esto era porque, según los medios de comunicación y alguna gente, ellos querían mostrar como que Charlene tenía la vida perfecta, era una familia amorosa, le daban todo, eran, digamos, la familia perfecta, cuando en realidad la gente que vivía alrededor de ellos y la gente que conocía a Charlene sabía que no era así. La realidad es que se cree que Charlene estaba siendo abusada desde hace muchos años antes y que sus padres estaban al tanto de esto. De hecho, se descubrió que Robert, el padre de Charlene, en muchas ocasiones habría alojado hombres en su casa y estos hombres tenían antecedentes penales de abusos a menores. También se supo que un muy cercano amigo de la familia le había pagado en algún momento a Charlene por ciertos favores sexuales. Sin embargo, cuando se le hace saber a Robert estas acusaciones, él lo niega completamente y dice que no tenía idea que los hombres que él estaba llevando a su casa tenían antecedentes de abusos a menores. También se supo que 2 años antes de la desaparición de Charlene, una trabajadora social fue a visitar la familia. Cuando estaba llegando a la casa, vio que Charlene recibía dinero de un hombre de 60 años, mientras él se abotonaba su pantalón. Sin embargo, realmente no se hizo nada al respecto con este reporte. En abril de 2008, después de que los 2 hombres sospechosos del asesinato de Charlene fueran liberados, la familia de Charlene empezó a venirse muy abajo y a tener muchos problemas y situaciones familiares muy tensas. En uno de ellos, Karen habría atacado con un cuchillo a Robert en medio de una discusión. Sin embargo, él nunca presentó cargo y dijo que entendía que ella estaba bajo mucha presión por toda la situación que la familia estaba viviendo. Otro de los problemas que la familia tuvo es que una de las hermanas de Charlene atacó al hermano del presunto asesino, a lo cual él presentó cargos contra ella argumentando que ella lo había atacado por cuestiones de racismo, a lo que definitivamente ella negó y al final simplemente fue sentenciada a trabajo comunitario. El 1 de agosto de 2017 se tiene un nuevo sospechoso. Esta vez sería un hombre de 51 años que vivía también en Blackpool al momento de los hechos, muy cerca de Charlene. Este hombre sería Nigel Lloyd. Él tenía un café que quedaba muy cerca, quedaba de hecho diagonal al establecimiento de kebabs de los otros 2 sospechosos. La semana de la desaparición de Charlene, este hombre cierra permanentemente el café y también vende su casa y se va del lugar, lo cual lo hace bastante sospechoso. Aparentemente también tendría antecedentes de abuso a menores de la misma edad de Charlene. Sin embargo, este hombre realmente simplemente se encuentra como sospechoso, todavía no hay pruebas reales que lo liguen al asesinato de Charlene, entonces pues realmente el caso no ha avanzado. Han pasado ya 17 años desde que Charlene desapareció, no hay rastro de ella, aún se continúan investigaciones, pero realmente no hay pistas de nada. Lo único que se tenía era con estos 2 hombres del establecimiento de kebabs, pero el proceso se cayó. Hasta el día de hoy se sigue recibiendo información para el caso, se continúa con la búsqueda. Bueno, ese fue el caso por el día de hoy. Yo espero que hayan disfrutado la narración. Realmente estos casos así de desaparición son a veces muy complicados porque queda uno con el sentimiento de frustración de que a pesar de que pasaron tantas cosas durante este proceso, esta niña
lleva 17 años desaparecida, al día de hoy tendría 31 años. Queda uno con ese sentimiento de frustración de que tal vez ella no recibió la ayuda que necesitaba, no llegaron a su vida las personas correctas o personas que realmente quisieran ayudarla, porque me sorprende mucho la parte en la que la trabajadora social va a visitar a la familia, ve a Charlene, digamos, en este ambiente tan complicado, la ve haciendo, por ejemplo, este acto, digamos, con el hombre tan sospechoso y realmente nadie hizo nada. Realmente, seguramente ella reportó eso, pero no le dieron la importancia que realmente requería. Y bueno, creo que eso sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo caso. Espero que disfruten su semana. This is Charlene at the age of 3 months with her great-grandmother in her great-grandmother's arms, my grandmother. This was Charlene at the age of 2 with Becky, who was 4, Emma, who was 6, and Robert, who was 1. That's her oldest sister. That's Emma, Becky, Robert, and that's Charlene. This one is a school one at the age of 13. That's 13, she was 13. This one was taken 2 months before, I don't know, it was black and white, but it was taken 2 months before she disappeared. She was by Blackpool Tower with her friend Leanne. Very precious, it's the last one I've ever had of her. And that was the last one of her as well, at a show. Seeing Darren Day, she was smiling all over her face. I'm sorry it's on paper, I've had to have known because the police have got the original to have it done on paper. My smiling girl who lit up her infectious smile, lit up the room, she had a beautiful smile. I think anybody could do that. Anybody could have hurt.